presentarte porque sé que hoy en día estás ocupando un cargo importante para nuestra comunidad, pero pues muchos a lo mejor no saben quién es David. Bueno, para los que no me conocen, yo soy David Mishkin, soy abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, estudié en hebraica toda mi vida, después me fui a la Universidad Católica, después hice un posgrado en Estados Unidos en Derecho Internacional y Finanzas, soy hijo de Noel y Mary Mishkin, estoy casado con Ayelet Peisahovich, tengo 2 hijos. Te perdí el audio por algún motivo. David, no te estoy escuchando. Llamadas y lo tengo en Do Not Disturb, ¿me oyen? Sí, lo pusiste en Do Not Disturb, es Lo puse en importante. Do Not Disturb, pero me imagino que cuando llaman 1000 veces se bloquea. Ya, Eh, eh, volvimos. Tienes dos hermosos hijos que vamos a hablar lo que han hecho tus hijos, cómo también esto ha sido un trabajo no solamente en equipo, sino un trabajo en familia. Ya hablaremos de no, ello. no solamente mis hijos, de verdad es impresionante lo que han hecho todo el mundo, los hijos de todo el mundo, los verás trabajando aquí en el centro de acopio, ayudando, llevando comida. Esto ha sido overwhelming para todo el mundo, de verdad. Quiero que me cuentes solamente antes de entrar en el tema, qué representa o qué representó antes de los sucesos del 24 de junio Hebraica para ti. Bueno, yo comienzo en hebraica hace 8 años, comienzo como subtesorero, después tesorero, después vicepresidente y en febrero del 2025 agarro la presidencia de Hebraica y bueno, fue de verdad para mí fue como la consagración de mi trabajo comunitario y era muy gratificante, de verdad que sí, o sea, se han hecho cosas, uno se une a la gente, ha sido muy gratificante, pero no soy yo, es un equipo gigante que tenemos aquí trabajando que en este momento estoy yo liderando, pero esto es un monstruo, esto es imposible sin la gente que yo tengo aquí, el equipo maravilloso de voluntarios y profesionales que hacen que esto funcione, porque no me puedo llevar el crédito yo. Bueno, cabe mencionar porque humildemente cuando contacté a David para entrevistarlo, él me dijo, es que yo no soy la persona, yo solamente soy el operador. Aquí hay dos cabezas que me dirigen. Una de esas cabezas es nada más y nada menos que tu hermano, que en estos momentos es presidente de la Unión Israelita de Caracas, e Isaac Benjamín, que está liderando la presidencia de la asociación. Y un poco yo los llamo o los bauticé como los tres mosqueteros. Bueno, te voy a decir, es primera vez en la historia de la comunidad que por casualidad 2 hermanos somos presidentes de 2 instituciones comunitarias. Mi hermana agarró su camino por la Unión Israelita de Caracas y también fue escalando, y yo fui escalando en paralelo en hebraica y nos tocó por casualidad ser presidente. Y lo digo con toda sinceridad y gracias a Dios también nos coincide con Isaac Benjamín y hemos hecho un clic con todas las juntas directivas de todas las instituciones, porque no solo es Roberto ni Isaac, es su junta, y esto ha sido para mí una bendición, no solo, no solo por este terremoto, sino llevamos 2 años uniendo a la comunidad y trabajando en conjunto de una manera que a cualquier persona que le preguntes te lo dirá. Es increíble, nos dimos cuenta que, bueno, no nos dimos cuenta, demostramos que trabajando juntos somos más. Y lo que se ha hecho es increíble, o sea, no hay otra cosa que escribirlo. Yo en este momento estoy dando la cara, pero ellos están por detrás haciendo grandes trabajos, todos. David, quiero que me cuentes en detalle qué pasó ese 24 de junio. ¿Dónde estabas? Bueno, yo ¿Cómo recibiste esa primera llamada?
y cómo fue ese plan de acción para activar el llamado plan de emergencia. Bueno, yo estaba en mi casa viendo televisión, eran las 6 de la tarde, y de verdad comenzamos a sentir como moviéndose todo, uno no entiende lo que está pasando. Mis hijos comienzan a decir, me está temblando, nos metemos todos en un cuarto, pero eso se comienza a mover de una manera impresionante. Mi casa se movía y se movía y se movía, estábamos asustadísimos. Salimos corriendo para abajo, yo en un edificio, salimos corriendo para abajo, yo descalzo, se fue la luz, mi edificio sufrió daños considerables, pero las paredes cuarteadas, los salones de fiesta, todas las paredes se cayeron, vidrios rotos, vecinos ya saliendo llorando, no entendíamos nada. Yo tengo mi celular sin señal, sin luz, sin nada, y tratando de entender lo que está pasando. No hay comunicación con nadie. Mi zona, por lo menos Los Chorros, está sin luz y sin celulares, sin nada. Los celulares no funcionaban. Me conecto a un Starlink por casualidad de un vecino y me entran 1000 mensajes y 1000 llamadas, y en coordinación con Roberto e Isaac y mi junta decidimos aplicar el plan de emergencia comunitario, que lo primero que es abrir Hebraica como sea y que la gente se refugie en Hebraica. Comenzamos a llamar a todo el mundo, vayan a Hebraica, vayan a Hebraica, vayan a Hebraica. Y yo me voy a Hebraica también. Ya a las 7 de la noche estaba abierto Hebraica en un plan de contingencia, porque bueno, en Hebraica tenemos planta eléctrica, agua, Starlink. Entonces lo más lógico en ese momento era que todo el mundo se refugiara en Hebraica. En un momentico ya habían 500 o 600 personas en Hebraica, y todavía nuestro manual, que tenemos un manual del plan de emergencia comunitaria, no lo podíamos abrir. O sea, nadie está preparado para esto. Wow. Comenzamos a recibir llamadas y llamadas, se presenta toda la junta, se presenta y se comienza a articular de qué vamos a hacer. Comenzamos a ubicar a la gente, personas mayores, personas enfermas, niños, todo el mundo se vino con sus mascotas. Era algo sin ningún tipo de... Jamás habíamos pensado en algo así. Comenzamos a organizarnos con el Departamento de Seguridad, con los doctores, con nuestro Departamento de Bienestar, y ya entendemos que la gente va a dormir en Hebraica. Comienza ya, de verdad, no habían pasado una hora de esto y mi teléfono está reventando de llamadas de todo el mundo de cómo puedo ayudar. Eso era algo impresionante. Ya con lo que teníamos en Hebraica, que tenemos colchonetas por los campamentos, carpas, comenzamos a hacer como un campo de refugiados improvisado. Llamamos a los concesionarios, se vinieron, dieron la talla y abrieron. Era 24 de junio, era feriado, y el club estaba cerrado. Abrimos, y también nosotros tenemos un centro de ayuda comunitaria donde damos comida a la gente que necesita. El Keren Ezra, nos mandaron comida, latas de atún, agua, galletas de soda, galletas de dulces, y implementamos un refugio improvisado esa noche donde todo el mundo comió, todo el mundo durmió, la gente dormía en el campo de fútbol, los que no querían estar. O sea, hicimos algo de verdad impresionante. O sea, fue realmente impresionante lo que pasó esa noche. Me llamaban de todas partes del mundo, grandes amigos, que ellos saben quiénes son, no voy a mencionarlos, pero tanta gente llamó. Inmediatamente al otro día ya habían colchones en Hebraica, 350 colchones, había 1000 cobijas, 1000 almohadas, y comienza a formarse un centro de acopio en Hebraica para ayudar a todo el mundo, porque no solamente a nuestros comunitarios. Eso se comenzó a formar un centro de acopio en Hebraica
organizado con un sistema de control de inventario y de todo lo que estaba entrando, porque eran camiones y camiones, toneladas de pañales, papel higiénico, compotas, inundados de mercancía, y comenzamos también a distribuirla. Quiero que me expliques un poco cómo fue, porque obviamente dentro del caos, como tú lo mencionas, hubo un orden muy meticuloso para que las cosas funcionen. Es algo que me sorprende, bueno, me sorprende como comunitaria, pero no me sorprende al saber de dónde vengo y al saber la educación y esos principios y valores que tuvimos nosotros como comunidad, que se vieron pues obviamente reflejados aquí. Y quiero que me hables también un poco, porque obviamente en esta primera fase o etapa donde se abocaron en ayudar a los correligionarios, también quiero Mira, que me los no ayudes un poco. correligionarios, yo inmediatamente cuando me fui para Hebraica, le dije a todos mis vecinos, se vienen a Hebraica, se vienen para acá, allá hay luz, allá hay agua, allá hay internet, vénganse y refúgiense ahí. Esto fue para todo el mundo. O sea, Amén. eh, nosotros en cada emergencia, apagón, siempre se arma una mesa de emergencia comunitaria donde se reúnen todas las instituciones las cabezas de las instituciones para dar un parte de lo que está pasando en cada institución, porque Hebraica es el club donde todo el mundo hace vida, pero tenemos muchas instituciones que son toda nuestra comunidad. Tenemos desde ancianato, el servicio médico de ambulancia, tenemos nuestro servicio de bienestar, tenemos el colegio, tenemos Atzalá, que es el servicio médico, tenemos la seguridad comunitaria. Entonces, inmediatamente se activa el plan de emergencia comunitaria y nos tenemos que reunir todas las instituciones para ver qué hacemos. O sea, no hay un manual. Y nos hemos reunido diariamente todos, dando las estadísticas, dando las necesidades. Ha sido una semana, bueno, no una semana, llevan 10 días muy, muy complejos donde nadie ha dormido. Ayer, por decir algo, que tuvimos una pequeña conversación, era sábado, Hebraica pues estaba recibiendo ayuda. Quiero que me hables también un poco el tema eh, diplomático, porque no sé si llamarlo un milagro, porque hay varios milagros que quiero que me cuentes también, pero este tema de haber recibido esta comisión de Israel, donde es un país que ya son casi 18 años sin tener relaciones diplomáticas Venezuela-Israel, y que se haya dado de esta manera. Quiero que me cuentes un poco sobre eso, porque sé que también aparte tienen a muchos hospedados en Hebraica. Me estabas enseñando arriba en lo que era la discoteca de Hebraica, que ojalá podamos llegar ahí porque vamos a hacer un pequeño recorrido, pero donde habilitaron literas y donde donde se jugaba frontón, son comedores. Bueno, te cuento que inmediatamente nosotros aquí sin señal, con una escasa señal de celular compartida con 1000 personas, yo recibiendo llamadas de grupos de Israel, de rescatistas, diciéndome, mañana nos estamos montando en un avión, nos vemos mañana. O sea, yo estaba en shock. Acá en Hebraica tenemos a Cadena, a Israel Aid, al grupo SACA, a Smart Aid, a Maguen, a Natán. También inmediatamente la semana pasada recibimos a la comisión, bueno, yo fui parte me invitaron a mí a que yo los acompañe a recibirlos, pero eso fue una gestión hecha a altos niveles de la comunidad que lograron, junto con el gobierno, este milagro, y fuimos al aeropuerto de Valencia a recibir a la delegación diplomática enviada por Israel junto con los
rescatistas del IDF, del ejército de Israel, y cuando los vimos llegar con su uniforme del Sahel a Valencia, eso era demasiado emociones juntas. Al embajador Yoel y a la gente del Sahel en Venezuela, recibidos con honores, porque en verdad estaba el embajador Félix Plasencia, estaba el gobernador Lacaba, estaba muchas autoridades recibiéndolos amablemente, estaba el rabino Cohen, estaba Isaac Benjamín, estaba mi hermano, estaba todos los directivos de la asociación y de la unión. Fue algo realmente una belleza histórico, único. O sea, yo no soy, mi personalidad no era así, Tamara, también te lo digo. Yo soy una persona muy echadora de broma y esta semana apareció otro David. Impresionante. Te ibas a retirar. Kinneret era tu despedida. Cuéntanos un poco sobre eso, porque es increíble las pruebas que te pone la vida. Kinneret era tu despedida y Kinneret salvó a mucha gente. Yo te voy a decir, toda la vida, Kinneret es nuestro festival de Rikudín, de danzas israelíes, que se hace todos los años en Hebraica, el Día del Padre, el domingo. Toda la vida se ha hecho así. El año pasado hicimos el Kinneret y inventamos una fiesta after Kinneret, que la gente se quedó y fue muy bonito. Y las muchachas de eventos y bailes en Hebraica nos dicen, queremos hacer este año Kinneret el martes 23, porque el miércoles es feriado y podemos hacer una fiesta y que la gente se quede. Y en verdad, te lo confieso, yo les decía, muchachas, el miércoles es feriado, la gente se va a ir a la playa, no va a venir nadie. Yo tenía mis grandes dudas, pero yo confío. Ellas me dijeron, no te preocupes, son 150 niñas, van a ir ellas, van a ir sus padres, van a ir sus abuelos, no te preocupes. Lo hicimos el martes, fue una belleza, y las niñas, nadie se fue a la playa porque hicimos la fiesta. Yo no me imagino qué hubiera pasado si de repente toda esa gente también, si hubiéramos hecho el Kinneret el lunes, el domingo, quién sabe qué hubiera pasado el miércoles en La Guaira. Es una desgracia lo que pasó. No sé qué le hubiera pasado a alguna de esas muchachas o a sus padres o a sus abuelos. O sea, es un milagro. Realmente es un milagro. Un milagro como lo dices. Aparte también hay otros milagros que sucedieron que no se entiende. A mí me llegó un video, te lo contaba ayer, de alguien de la comunidad. No voy a dar nombres para preservar la privacidad de la persona, pero una mesa de Shabbat que se colocó el miércoles y que quedó intacta. ¿Me puedes contar, por favor? Porque sé que sabes la historia. Yo creo que me lo tienes que contar tú, porque yo lo había oído, pero como he estado con 1000 cosas, entiendo que la casa quedó destruida del terremoto, empolvada, sin paredes, y la mesa de Shabbat que habían puesto, porque la tenían que preparar con tiempo, quedó intacta, como un milagro. Es increíble. Yo sé de la persona, ella es amiga mía, me confunde a veces con mi hermano. Te confunden. Pero sé muy bien quién es ella y de verdad que es un milagro. Vimos los videos, es impresionante ver una casa toda derrumbada y la mesa de Shabbat intacta. Hablando de milagros, somos un pueblo que creemos en los milagros, somos un pueblo que sabemos levantarnos desde las cenizas
Y hablando de fases, pues obviamente fue lamentable, no hay palabras para describir el dolor que aún se está viviendo en nuestro querido país, la cantidad de gente que perdió a un ser querido, familias completas, es indescriptible el dolor. Pero ahora viene pues un gran trabajo, que es el trabajo de la reconstrucción. Sé que parte de la comitiva de Israel viene a eso. ¿Puedes explicarnos un poco esta unión que tuvieron con la Universidad Central de Venezuela y qué es lo que están haciendo? Y todo el trabajo de reestructuración, de análisis de edificios, para saber si estas familias también que se vieron desplazadas de la comunidad van a poder regresar a sus hogares, o de qué manera con todo lo que hemos colaborado, que eso, quiero también hablar de ello, acerca del GoFundMe que se hizo para Bala Keilot, ese dinero cómo va a ser distribuido para poder entonces levantar a esta comunidad y levantar a nuestro querido país. Bueno, te puedo decir que todavía estamos analizando los daños y la cantidad de familias afectadas. Increíblemente, ya la primera noche teníamos una app funcionando para hacer un censo de la gente que estaba en Hebraica. Que lo hizo tu hijo. Lo hizo mi hijo. De verdad. ¿17 años? No, tiene 22 años. 22. Estudia en Estados Unidos, está buscando trabajo. Pero es un duro en los sistemas y teníamos la base, estábamos haciendo un censo comunitario antes y teníamos, por esta unión que tenemos con Isaac y Roberto, logramos desde hace muchos meses de trabajo recopilar la información de todas las bases de datos comunitarias para hacer un censo. Entonces, gracias a Dios, teníamos la información a la mano y logramos entonces en un par de horas armar una app de un censo de emergencia con toda la información que teníamos, y la gente iba con un celular por el club, recorriendo el club y las instituciones, te buscaban en el app y anotaban tu estado. Estás durmiendo en el club, tienes casa, tu casa está afectada, dónde vives, y se marcaba toda la información, y por ahí es que logramos tener nuestras estadísticas en vivo de cuánta gente está durmiendo en el club, cuánta gente tiene la casa afectada, cuánta gente tiene la casa destruida, cuánta gente, y por zonas, con dirección, con teléfono, y eso es ahorita parte del plan de reconstrucción comunitaria, que ahorita viene una fase 2 que se va a instalar, donde gente, o sea, la Comisión de Ingeniería y de Infraestructura se va a instalar con ingenieros y profesionales del tema, donde se van a hacer inspecciones y evaluaciones. Hay gente que no ha podido ver su casa, o sea, hay gente que no ha entrado a su edificio, no sabemos en verdad. Tenemos información, hay 19 apartamentos totalmente destruidos los edificios, o sea, 19 familias afectadas absolutamente, pero hay otros 80 que están en un estado que no sabemos si o el edificio o el apartamento, pero eso ya lo corresponde a la Comisión de Reconstrucción y de Infraestructura de evaluar profesionalmente y con metodología lo que va a pasar. Yo soy parte de la mesa, pero como te digo, no soy el indicado para explicarte. Tengo idea más o menos de lo que está pasando, porque Hebraica es la que está en este momento dando la cara por todas las instituciones, porque todo el mundo viene a Hebraica, pero yo recibo órdenes. Están ellos en reunión permanente y coordinándose y armando planes y comisiones de gente notable, profesional, que va a hacer que esto se haga de la mejor manera posible. Las instituciones sufrieron, las sinagogas sufrieron, Hebraica tiene sus fallas, tenemos paredes agrietadas, muros caídos. Gracias a Dios, Hebraica es la que menos sufrió.
y estamos ya en proceso de ir reconstruyendo. Nuestro gimnasio está cerrado, tenemos tuberías de agua, tenemos medio club sin agua porque se rompieron los tubos que surten medio club. Entonces, más o menos, eso se va a instalar y se va a hacer de una manera súper transparente, con gente al frente de esto, garantizando que esto sea súper amplio y transparente. David, ¿tú crees que pudiésemos hacer una visita al club? Porque creo que también podemos hacer una visita en específico a esta señora, porque creo que vale la pena mencionar su caso. Tienes refugiados del Betabot, bueno, no del Betabot, No, bueno, gente que mira, estaba viviendo en su Ari, casa, mayores. Tienes una nosotros, señora de 99 años. nosotros, todas las, o sea, la primera noche durmieron 500 o 600 personas, después comenzamos a reubicar a gente con familiares, con amigos, en apartamentos que tiene la comunidad. En el Beit Avot lo llenamos, pero ya no hay cupo para tanta gente. Entonces, se siguen organizando, seguimos acondicionando espacios. El club lo estamos poniendo más usable como club también, porque tener a toda esa gente regada por todo el club era muy impresionante, gente con respiradores, gente en cama clínica. Entonces ya a los segundos días ya habilitamos espacios más privados, compramos literas, o sea, se hizo ya un refugio mejor, y ahorita tengo a los rescatistas viviendo aquí. Alimentamos a todo el mundo, desayuno, almuerzo, cena y merienda, y bueno, se ha ido normalizando la situación. De repente ahorita cuando yo te hago un recorrido por el club, tú vas a decir, este señor está loco, porque el club ahorita parece normal, pero tenemos espacios del club donde están la gente desplazada, donde tenemos a los rescatistas, donde tenemos hay gente que, o sea, nosotros pensamos que esto está terminando y anteayer nos llaman, tenemos la señora de 99 años, sobreviviente del Holocausto, que vivía en la Castellana y el edificio quedó destruido. La señora estaba durmiendo abajo de su edificio, ahí al lado de la piscina. La trajeron para Hebraica, le habilitamos un espacio, tiene su cama clínica, tiene su enfermera, pero se van unos y vienen otros, porque anteayer entonces llamaron de una señora de 98 años que el edificio se lo declararon inhabitable. Entonces su apartamento está bien, pero no pueden vivir ahí. Entonces es una situación que nunca habíamos pensado, y estamos haciendo lo mejor posible dentro de lo que se puede. Habilitamos una cocina especial para que cocine, aparte de los concesionarios, tenemos nuestra propia cocina, conseguimos alimentos, etcétera, 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 y tenemos nuestro departamento de alimentos abocado a alimentar a todo el mundo que necesite. Tenemos gente en hoteles, y se les manda con motorizado la comida. Nosotros le mandamos con mensajero la comida a todo el mundo. Es una operación muy compleja. Me hablabas también fuera de cámara, que me parece un punto muy importante, porque yo sé que tú no te quieres poner estrellas, pero eres el que en estos momentos está presidiendo las labores hebraicas. Y como bien me dices, Hebraica como institución pues ha respondido ante este plan de emergencia, y el tema administrativo, nada más y nada menos de decir, bueno, quién compra, cómo se llevan las cuentas. Es que parece mentira, pero algo tan Bueno, que pareciera no importante, pues bueno, obviamente Hebraica es el único en este momento que tiene la capacidad de hacerlo. Hebraica, bueno, es la institución más grande de la comunidad, porque tenemos miles de socios, o sea, y manejamos un volumen gigante de transacciones administrativas, de compras, de cobranzas, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, de impuestos, de todo. Entonces somos los únicos que tienen un departamento administrativo grande,
las sinagogas y las demás instituciones tienen sus propios departamentos, pero no están organizados, por lo menos en este momento, para llevar esto. El departamento de compras de Hebraica, nuestro gerente general, nuestro gerente de administración, son los que estamos llevando de una manera microscópica todos los gastos de esta emergencia para poder tener la idea al último céntimo y poder rendir cuentas de lo que está pasando. Pero definitivamente que esto no estaba previsto en nuestro presupuesto. Vamos, David, ¿será que te podemos acompañar a que nos hagas ese recorrido? Yo estoy segura que las personas que estamos aquí conectadas, muchas queremos sentir lo que es esta casa, porque Hebraica, más que un club, es una casa para Yo les voy a todos. mostrar Hebraica. Les pido que entiendan que se va a ver bastante normal dentro de la tragedia que estamos pasando, porque hemos más o menos disimulado la situación, porque también te cuento, tenemos toda esa familia afectada que tienen que venir aquí a recrearse. recrearse. Nuestro plan vacacional comenzaba el lunes pasado, porque ya teníamos gente, y estamos con el club patas para arriba y decidimos hacer el plan vacacional gratuito. Wow. Wow. Entonces, un plan vacacional que son de 30 personas, ahora tenemos 150 niños en el plan vacacional. Y por recomendaciones de todos los psicólogos y por recomendaciones de toda la gente con sentido común, dijeron que los niños que tienen... No hay clases. O sea, las clases no terminaban todavía. Entonces, teníamos que hacer algo y se inventó esto. Y tenemos a 150 niños haciendo sus actividades en Hebraica de un plan vacacional con almuerzo, con merienda, con actividades, con música, con deportes. Como te dije yo no estoy acostumbrado a esto, y yo paso por el club, la gente se me acerca, me abraza, me agradece, lloran. Es muy impresionante porque a la gente los están llamando. Hay una organización aquí, todos los afectados reciben una llamada y les preguntan cómo estás, qué necesitan, y eso ayuda mucho en estos momentos a la gente, y de verdad se me acercan a decírmelo. Es el otro David el que tiene que aparecer ahí para poder de verdad afrontar esto, porque ha sido muy duro. Entonces, bueno, has tenido, porque si ya quieres hablar del tema del fundraising, sé que la comunidad realizó un GoFundMe de Bala Keilot. Quiero que me expliques un poco esa recaudación, pero además sé que hay varias instituciones que están colaborando con Venezuela. Tienes a Keren Ayesot, tienes a Jewish Federation. De hecho, te volviste famoso junto con tu hermano en un video que vi por ahí en un perfecto inglés. yo te voy a decir. A mí me llamaron unos grandes amigos, que ellos saben quiénes son, a medianoche, a decirme qué hacemos. Y me dijeron, te vamos a poner en contacto con Israel Aid, cadena, y yo les grabo un video explicando, y me ponen en un grupo con ellos desde Israel. Habían pasado 4 horas, ellos ven el club y me dicen, ya hiciste todo lo que, o sea, ya ven el campo, ya ven la gente durmiendo, ven la gente comiendo. Me dicen, mira, estás perfecto, lo estás haciendo perfecto por el manual. Pero yo les grabo un video a ellos completo en inglés para que entiendan un recorrido rápido
de lo que estamos pasando, la gente acostada en las camillas, la señora en la silla de ruedas, la gente con respiradores. Era de verdad una película trágica. Y se lo mandé a ellos, alguien lo posteó, no lo posteé yo, sale mi brazo, sale mi reloj, no salgo yo. Y de verdad que se volvió viral, la gente llamando, cómo ayudamos, qué hacemos. O sea, hay veces que las cosas pasan por algún motivo y de verdad no he parado, pero como te digo, no soy yo, es una junta directiva de 60 personas, los gerentes, todos los voluntarios de las demás instituciones. O sea, tú ves nuestro centro de acopio y hay niños ahí esperando para recibir las cosas y empacarlas. Hemos distribuido toda la ayuda, o sea, hemos recibido, bueno, apoyo evidentemente de Israel, de los rescatistas del ejército, de la agencia judía, de Maccabi Mundial, de la Joint, del Keren Ayesot, nuestros amigos de Friends Viaja que nos ayudan. Nosotros tenemos una ciudad hermana en Israel de Shoam que nos ayudan. Están aquí, están llamándonos, o sea, están diciendo qué hacemos. Es algo impresionante. O sea, yo de verdad te digo, nunca me imaginé que yo iba a estar en un programa con Tamara Casab contando una historia. Yo siempre las oía, pero no pensé que las tenía que contar yo. Cabe destacar que a quien le pedí el teléfono de David es alguien que nos une en común, que no es de la comunidad, pero que tiene una relación con tu familia y que desde siempre pues los adoran. Ayer estaban tus padres, ayer llegaron tus padres me imagino que tus padres deben estar demasiado orgullosos, aparte que está el anfiteatro en nombre de tus abuelos. Bueno, yo te voy a decir, yo toda mi vida vi un ejemplo de mi familia, de mis abuelos, Jacobo y Sofía, de ayudar. Ellos ayudaron en Venezuela y en Israel y a todo el mundo ayudaron. Para mí eso era normal, o sea, eso era lo que yo vi. Mi papá siguió el ejemplo, mi papá también tuvo su trayectoria aquí en Hebraica, fue vicepresidente, él fue el que logró que mis abuelos donaron el anfiteatro y yo siempre vi ese ejemplo de mi familia de ayudar. Yo pensé que con lo que ellos habían hecho era suficiente. Me metí a trabajar en Hebraica y le agarré cariño al trabajo comunitario y ahorita estoy en esto, pero he hecho muchos grandes amigos aquí, de verdad. Toda mi junta, yo los quiero y son mis amigos. Nos reímos juntos, nos peleamos, pero siempre buscando el bien comunitario. Nunca, de verdad, como tú dijiste, yo me iba allá yo agarré la presidencia y comencé a contar las semanas en retroceso. Ese era mi chistecito. Me quedan 80 semanas, me quedan 79 semanas, me quedan 78 semanas. Todo el tiempo, ese era mi saludo a la Junta. Ahora no sé cuántas me quedan. Hashem pone a las personas correctas en el lugar indicado para cumplir su misión y esta es tu misión, David. Quiero que me hables en lo que te vas levantando porque no quiero perder el recorrido por Hebraica. Quiero que me hables también de nuestros trabajadores, de la gente que trabaja en Hebraica. ¿Han sufrido ellos pérdidas? Ellos están considerados absolutamente en nuestro censo y sí, evidentemente tenemos trabajadores afectados y a todos los vamos a ayudar. Ayer, también después te mandaré, hicimos 750 bolsas de comida para ser repartidas entre todos los empleados de las instituciones comunitarias y no comunitarias. O sea, nosotros repartimos bolsas, nuestro equipo armó bolsas, compramos y armamos. Nosotros tenemos un equipo de trabajadores fenomenal. Inmediatamente que pensamos en armar las bolsas, ya al otro día habían 750 bolsas armadas.
se repartieron a todos los trabajadores. Después te mandaré videos y fotos de esto. Yo sé que es difícil en este live, pero todo el mundo, y se ha mandado, hemos recibido realmente toneladas de ayudas que han sido enviadas donde tienen que ser enviadas. Se enviaron a hospitales, a las alcaldías, a las hermanas, a todas las zonas afectadas, a la Fundación Forjando Futuro, a la alcaldía de Chacao, al hospital universitario, a toda la zona de La Guaira directamente por nosotros, a la parroquia María Auxiliadora en Boleíta, a las hermanas carmelitas en La Pastora, o sea, infinidades al Parque del Este, todo, porque la gente aparte nos contacta y nos dicen y se les envía. Así ha sido, es un equipo maravilloso de voluntarios que armaron ese centro de acopio. Aquí tenemos ahorita un montacarga esperando aquí porque llegan unos containers con unas cosas también para... Y seguimos trabajando. De repente ahorita el centro lo ves vacío porque la idea no es dejar la mercancía ahí. Entonces eso llega y sale. Pero si quieres damos un recorrido para que vean. Vamos a hacer el recorrido, y en lo que estamos haciendo el recorrido y te levantas, me encantaría también un poco que me enfatices el tema de Israel-Venezuela. Eso que está pasando, que creo que fue hasta inimaginable en estas circunstancias y que sucede, y esa labor que está haciendo directamente el grupo que vino con el rabino, con la Universidad Central de Venezuela, porque sé que ellos ya estuvieron ayer en La Guaira, sé que rescataron lastimosamente pues ya cuerpos sin vida, pero por lo menos están rescatando cuerpos, que eso también es un poco el tema de dignificar al ser humano en estos momentos tan dolorosos, Y bueno, mira, el poder. de verdad que las historias que uno oye son de verdad horribles. Todos esos rescatistas están durmiendo en Hebraica. Tenemos arriba sus cuartos. Ellos tienen... hoy se fue un grupo, llegan otros grupos, ellos van y vienen, o sea, pero es muy impresionante. El rabino este que vino también está durmiendo en Hebraica. Ellos hacen una labor, fueron a la Universidad Central, repartieron comida, o sea, están haciendo lo que tienen que hacer. Los grupos de Israel Aid también están haciendo labores psicológicas, labores de ayuda psicológica, purificación de agua. O sea, yo estoy overwhelmed y no tengo toda la información porque estoy haciendo mil cosas a la vez. Bueno, estás operativo en Hebraica. Estoy operativo en Hebraica, pero por ejemplo te voy a decir, ayer el embajador, jefe de la misión de diplomática de Israel, y el cónsul que enviaron, que va a ser el cónsul de Israel en Miami, vinieron a Hebraica y querían hablar con nuestros miembros de la comunidad. Vinieron, estuvieron todo el día y para mí fue algo impresionante estar con ellos, compartir con ellos, contarles nuestra historia. Muy impresionante, de verdad que muy impresionante. Vamos contigo a hacer ese recorrido. Bueno, Cuando hicimos el live antes, me enseñaste pues algo icónico de Hebraica, que es la menorá, que fue donada por los Apeloic, por sí. el... Bueno, mostrar nuevamente, quiero que entiendan que el club se va a ver muy bonito, pero la emergencia no está dentro del club. El club es nuestro oasis. Hay 95 apartamentos afectados más las instituciones. En este momento va a haber gente tratando de salir de esa realidad y venirse a esta fantasía de Hebraica. Entonces, vamos para que vean. Miren, esta es la sala de juntas. No sé si se ve. Déjame voltear. Volteo la cámara, espérate. Voltéala, sí. Voltéala con los... Exacto. Espérate, no sé. Lo volteé, no sé qué dice aquí. No. Ah, no, aquí, espérate. Exacto. Ahí estamos. Esta es la sala de junta directiva de Hebraica. Acá están las fotos de todos los presidentes que todavía me escriben y nos escribimos y nos dan
consejos muy sabios. Aquí voy a ir yo algún momento. Ahí, ahí va, ahí, ya Ahí voy a tiene estar. puesto. Déjame voltear. Bueno, esta es mi esposa. Saluda, Aya. Un abrazo, Bueno, aquí gracias. estamos en la zona administrativa de Hebraica. Esta es la zona administrativa. Y, y vamos saliendo para que vean cómo es el club un poquito. Mira, David, aquí quiero darte mira, Emilio Guerras, aparte también Emilio es gran amigo mío, dice, admirable labor de Hebraica, especialmente a mi querido amigo Mago David desde Tulane, New Orleans, admirable. Ay, Emilio, Emilio, te sigo también en las redes, vale. tenemos amigos en común, me encanta. Un abrazo, miren, para que vean aquí. Esta es la Junta Directiva de Hebraica. Esta es la Junta Directiva de Hebraica. Toda esta gente son los que dan el pecho y trabajan en esto para que esto sea posible. Y el señor que está aquí hoy domingo es Carlos Carrera, nuestro Carlos, jefe de compras. Bueno, ¿conseguiste? ¿Está Sí, bien? listo, ya lo van a enviar. ¿Llega hoy? En cualquier momento llega. Gracias, Carlos. Estamos comprando una cosa que nos pidieron de el cónsul de Israel que tenía una necesidad y se la estamos resolviendo nosotros también. qué maravilla. Miren Así te aquí. vemos en acción, David. Sí, bueno, exacto. Ven cómo es la cosa. Miren, esto es el icono de Hebraica. Esta menorá, como bueno, habla tú, Tamara, cuenta tú. Bueno, la menorá fue una donación de la familia Schlosser Apeloik y sé que significa muchísimo porque cuántos actos se han hecho ahí y representa pues ese pequeño espacio de Israel en Venezuela. Bueno, fíjate, atrás mío, bueno, voy a volver a voltear la cámara, espérate, mira. Acá tenemos nuestra pantalla con la bandera de Israel y la bandera de Venezuela. Wow. Ondeada hoy, 5 de julio, además que no es casualidad que hoy es nuestra Sí. independencia. Bueno, acá llegamos al estacionamiento y al centro de acopio y aquí ves que tenemos un montacarga esperando porque viene un contenedor de ayuda humanitaria. También estamos colaborando con las instituciones para ser aquí centro de acopio y de distribución de sus ayudas humanitarias, ¿no? Entonces tenemos el montacarga y bueno, vamos a ver, déjame voltear esto de nuevo. Disculpen, muy cerca. No, ahí estamos perfecto. Queremos verte, David. Ok, aquí estoy llegando, aquí está Alejandro Glasserman, que también es muy conocido por todos. Alejandro, gracias. Mira, aquí está Natalie Schlosser. La menorá la diseñó mi papá en memoria de mis abuelos, Elías y Gita Schlosser. Gracias, Natalie. Acá estamos en el centro de acopio. Roberto Cohen, saluda a Tamara. Hola Tamara, ¿cómo estás? Roberto, gracias por todo lo que están haciendo. Gracias, abrazos. A ustedes por acompañarnos y seguirnos. Aquí estamos. Mi hijo los va a saludar también. Hola. Bueno, acá están las muchachas trabajando aquí en el centro de acopio. Para cocinas y comidas calentitas. Estamos con Tamara Casab. Hola, ¿cómo estás? Abrazos, gracias por todo lo que están haciendo. Bueno, y están aquí, ya queda poquitas cosas porque estamos por llegar. Miren, aquí tienen las medicinas, pero este estacionamiento estaba lleno completo. Y queda agua, estas cestas, medicinas, pañales. Estamos esperando que llegue por estas cesticas, que es una belleza, una iniciativa. Mira. Estos son unos peluches del Hospital de Peluches. Ah, wow, el Hospital de Peluches que está haciendo una labor maravillosa. Gracias. Sí, se hicieron estas cestas, se están distribuyendo exclusivamente a niños que están afectados en refugio. Entonces se les hizo con chuches, tipo un mishloach, ¿no?
y se ha ido a repartir en las zonas afectadas de refugios. Pero bueno, acá está la gente esperando. Gracias. Acá está la gente esperando que llegue la carga. Vamos entonces por el club un momento David, en lo que estás caminando hacia el club, aquí alguien me está haciendo la pregunta, que obviamente no hablamos de ellos, pero sabemos que San Bernardino, un lugar muy significativo para nosotros, la comunidad, bien lo dijiste, la Unión se encuentra allí, pero hay varios edificios que sufrieron. Hay varios, bueno, por eso te digo que Está el Rita y el Moisés. esos quedaron destruidos y son parte de nuestro censo de apartamentos destruidos. Creo que hay 20 apartamentos destruidos y 80 o 80 y pico, eso cambia todos los días. Y ahorita que hay gente que no ha ido a su apartamento, simplemente me dijeron que en Parque Arauca hay 50 apartamentos afectados, pero no han podido ni subir a ver cómo están. Entonces eso lo dirá la comisión de infraestructura, que ya tienen sus propios apps y sus propias cosas para controlarlo. Pero bueno, mira, vamos a ver el club aquí un momentico. Déjame voltear la cámara. Ahorita la gente comienza a llegar ahorita más tarde, pero bueno, ya se ve más normalidad. Nuestra piscina icónica, vi que se conectó Andy desde Israel. Queremos volver a felicitarlo públicamente por Andy, esa medalla de oro. Tenemos todos estos pasillos que ahorita están con gente simplemente sentada, era gente durmiendo, refugiándose. Bueno, un momento, acá tengo gente que vamos a saludar. Espérate, vamos por aquí. Vamos a ver si vemos. Es que, bueno, ahorita no van a ver los rescatistas ni nada porque salieron, pero vamos a seguir recorriendo. Espérate un segundo. Gracias, David. Gracias por llevarnos y por hacernos presentes desde la distancia en lo que fue nuestra casa, nuestro hogar, nuestro querido Club Hebraica. No, me estás viendo todavía. Aaron Weissman, vicepresidente de Hebraica. Aarón, gracias. Fan número 1. Aquí estamos. Gracias por todo lo que están haciendo. Gracias. Aarón es uno de los héroes anónimos que hizo que el Macabilandia sea un éxito gratis, dirigiendo a todos. ¿Quieren aquí un momento? Hay otra gente que quiere saludar, espera. A ver, ponlos a todos. Un momento, los volteo. Aquí están con Tamara Casab. Saluden y pórtense. Están en vivo. Pórtense bien, está viendo mucha gente. Gracias a todos. Gracias. Bueno, voy a seguir recorriendo. ¿Nos vas a llevar donde hiciste el refugio para los ancianos? ¿Podemos entrar? Vamos a ver si podemos entrar. Vamos a ver. Bueno, fíjate. Esta es la feria de comida, ¿no? Y aquí, nosotros tenemos muchos programas. Tenemos la edad de oro, donde 75 abuelitos de la comunidad los traemos 3 veces a la semana. Almuerzo, merienda, actividades, tai chi, ejercicio, charlas. Y los traemos al club, hacemos 1000 actividades y tienen su lugar aquí también para ellos reunirse, que es la edad de oro. Lamentablemente ahorita en esta emergencia, a las 2 señoras, la de 99 y la de 98 años, habilitamos aquí esta zona que es mucho más privada y mucho más que allá arriba tenemos lo demás está allá arriba. Entonces tuvimos que habilitar esto. Vamos a entrar ahí con déjame ver porque cómo están con mucha discreción, pero vamos para que vean, porque esto en verdad es que creo que me parece importante, porque ante todo preservar la dignidad de la persona. Sí. La señora, imagínate, sobreviviente del Holocausto, tiene 99 años.
y ahorita le tuvimos que poner una roommate de 98. Wow, pero ¿es hombre o mujer? No, mujer. Están descansando las dos. Bueno, me dicen que Están están descansando. descansando, no pasa Bueno, nada. Pero nada más por fuera pues, muéstranos dónde pues, están. ellos están por aquí. De repente puedes abrir la puerta para que se entienda. Yo los vi ayer, están con su cama, con su enfermera, con todas las atenciones. Con todo, pero eh, no, no, Wow. no se puede, No no se pasa puede. nada, no pasa nada, pero maravilloso el trabajo que han Eh, hecho. Te puedo mostrar, eh, vamos a donde están durmiendo los rescatistas, si quieres. Podemos subir arriba y te muestro un poquito más y ya. No sé cómo estás de tiempo. No, vamos bien. Y si quieres, mientras estás caminando, Ujú. para ir cerrando, pues obviamente el tema de esta entrada diplomática de la Comisión de Israel y esta posible apertura que pudiese generarse de relaciones entre país. Estamos ya hablando a nivel institucional. 100%, ese es nuestro sueño. El viernes hubo un Shabbat en la Asociación Israelita de Venezuela con el Rabino Cohen. Estábamos invitados todos. Vinieron los soldados, vino Mm. el embajador, vino el embajador Plasencia, vino el embajador de Italia y fue algo muy, muy, muy bonito. Palabras bonitas de ambos lados. Eh, de verdad muy impresionante. O sea, no te puedo, o sea, ir a una sinagoga y ver a los soldados de Israel ahí rezando era demasiado fuerte y yo no soy religioso. Wow. Y fue muy, muy impresionante. Mira, aquí tenemos, bueno, ya que estamos aquí, déjame mostrarles esto que también, aquí tenemos el centro BriefCon. Ay, el centro Brifcon, claro. Aquí tenemos exposiciones de arte y etcétera por artistas comunitarios. Y se había hecho esta exposición por el 7 de octubre y acá están los artistas que le hicieron y son obras alusivas a los fallecidos, a los soldados del Wow. octubre 7 y cada obra tiene un significado y su autor. Ayer estuvo el embajador y el cónsul aquí viendo esto, impresionados también ellos de que hagamos todas estas cosas aquí. Wow. Entonces, este es el centro Brief y seguimos para que Se vean. me pone, estoy segura que tanto como a mí, estoy segura que la gente que lo está viendo en estos momentos en vivo se les pone la piel chinita. El ver que Bueno, estamos mira, en Hebraica. ¿en Tienes qué andamos? saludos de un gran amigo en común, Rafael Aneas. Te mando un Acá está, abrazo miren, acá hay enorme. una charla, miren, acá hay una charla de los que van a trabajar en Macabilandia para prepararse para la semana que viene. Todos estos son nuestros muchachos que van los madrijim, los... Acá está Marcos, que también tú lo conoces. Marcos, Wow, Marcos, gracias por todo el trabajo que están haciendo. vamos a hacerte famoso, Marcos, espérate. Marcos, Aparte, David, un tema importante, el tema de la salud mental y el tema de nuestros niños. Es muy importante ese trabajo que están haciendo. Marcos, Gracias. cuéntanos de Macabilandia, de lo que estamos haciendo. Ok, de la semana pasada estamos atendiendo casi 180 niños en la comunidad, tratando de resguardar justamente ese espacio lejos de las noticias, lejos de los comentarios de los adultos, no excluyéndolos de la realidad porque ellos saben lo que está pasando, pero manejarlos a su nivel. Logramos tener algunos cuentos, incluso se llaman El día que la tierra tembló, para que ellos Wow. lo pudieran entonces interiorizar de otra manera. Se mostraron incluso haciendo juegos que los ayudamos a canalizar para que después todo volviera al orden. Entonces estamos resguardando, como tú bien dices, la parte emocional, su parte mental, un poco alejados del abrumado que estamos los adultos, darles sus espacios de seguridad. Qué Y maravilla.
Estos son los Madrid, ¿cuántos son? Sí, en este momento están saliendo acá cerca de 40 Madrid que no, estamos recibiendo una charla con especialistas de la SOCNU del manejo emocional que puede durar hasta 4 semanas y tenemos herramientas desde la respiración hasta que nos permite a nosotros estar disponibles para justamente Mira, para esos niños. acá A yo, la medida que nosotros estamos bien, podemos brindarles un Michelle, espacio de bienestar a ellos. vamos a hacer famosa Qué otra amiga importante aquí. labor, Marcos. Gracias por compartirlo con nosotros. Acá está Michelle Criboy. Hola, ¿cómo estás? Querida Michelle, abrazos enormes desde aquí. Y si nos puedes contar un poco del trabajo, lo que están haciendo. Esta semana ha sido, bueno, ya 10 días del terremoto. Bueno, nosotros estamos trabajando todo lo que es salud mental en la comunidad. Hemos dividido como en varios focos. Justamente ahorita estamos dando una actividad en los Madrid que va a empezar el campamento para los niños ahorita. Entonces, bueno, también cuidarlos a ellos que estén bien, para que nuestros niños también puedan estar bien. Entonces, ahorita justamente estamos haciendo eso. Bueno, tenemos la línea de atención abierta también. Toda la gente que ya está dentro de nuestro programa también ya está súper atendida y bueno, las personas que también están ahorita como más vulnerables se han atendido y ahí estamos, la verdad que con muchos proyectos en mente también para seguir trabajando. Qué maravilla. Hebraica no descansa, la comunidad no descansa y siempre salir adelante y salir y reconstruir, que yo creo que es la parte más importante. Hebraica ha sido para todos un refugio espectacular, de verdad, todo Y Tamara, el papá de Michelle es el doctor Mauricio Criboy, Claro. que es el presidente de Atzalá Venezuela. Él es el que se encarga de salvar las vidas aquí. Tenemos ambulancias, tenemos doctores, eso está todo aquí. O sea, es un equipo gigante, por eso te digo, yo solo estoy aquí cargando Mauricio, y no podemos dejar atrás a Francis. Francis también estudió conmigo y sé que está haciendo una labor increíble. Ahora Francis me va a regañar por tu culpa, Seguimos dando el recorrido, pero quiero que veas que esto es todo espontáneo, lo que estamos viendo, no hay nada preparado. Pero vuelvo y repito, yo creo que hablamos mucho de espontaneidad, pero para que la espontaneidad salga a relucir en estos momentos es porque hay preparación. Y yo creo que eso es algo que tenemos que resaltar, porque siempre nosotros como comunidad, la educación ha sido uno de los valores fundamentales y la educación para estos momentos de crisis. Porque repito, creo que fue por lo cual me motivé a hacer este programa contigo, es el ver el tiempo de respuesta, como tú bien lo dijiste, en una hora ya tenían todo. Entonces, entender ese tiempo de respuesta rápido viene de algún lado, no viene porque nos agarró preparados. Sí, es lo que quiero decir. sí, bueno, 100% tenemos nuestros generadores con nuestras plantas con electricidad para 15 días, tenemos agua suficiente, tenemos el Starlink, o sea, es un refugio que a todo el mundo se le ocurrió irse a Hebraica, o sea, no es que somos unos genios, es que la gente también entiende que Hebraica es su primera, se sienten seguros, hay seguridad, es ya natural para la gente eso, ha pasado varias veces, pero esta vez fue demasiado. Tú no tienes idea lo que significa este recorrido para mí y para la audiencia. Yo tengo este libro aquí en mis manos. Se lo dimos al embajador ayer. Que son los 50 años de Hebraica, pero este libro no sustituye el recorrido que estamos realizando hoy contigo. Bueno, mira, acá tenemos una cancha de tenis aquí. Arriba tenemos más. Esta es una cancha de exhibición. Acá llegamos al departamento de juventud, habilitamos la discoteca que tú dices, como para los rescatistas, compramos literas, neveras, y ya vamos a poder entrar. Sí, yo creo que no están aquí. Estos son los rescatistas que llegaron con la comisión del rabino Garmón y también y Nicole. Muchos más. Okay. O sea, entonces fíjate que acá tienen su litera, lo que pasa es que no están en labor de rescate, pero acá tienen su litera,
neveras nuevas, camas, eh, 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 tienen baño privado acá. Se habilitó esto volando. Arriba tiene una zona para despejarse. Wow. Y también entonces, esta es la zona donde están viviendo algunos de los rescatistas. Tenemos también en otros salones otra gente durmiendo. Y aquí habilitamos en las canchas de racquetball, se les habilitó primero a los desplazados refugiados que estaban, mira, ahí está, por ahí vienen unas niñas, ellos están viviendo aquí. Wow. Habilitamos un comedor dentro de la cancha de racquetball, se pusieron mesas y ahorita ellos, bueno, tenemos perros, tenemos todo viviendo aquí en Hebraica, escondidito, pero están. Me hablabas ayer que hicimos el recorrido, me enseñaste, porque sí hay daños, obviamente Sí, no claro que hay daños, estructurales, pero me mira, enseñabas unas grietas, ¿me las puedes mostrar en claro, cámara? te las voy a mostrar aquí por el teléfono, aquí vamos a ver si se puede abrir esta cancha, mira. Wow, ahí se ve. ¿Sí? Y, o sea, son el gimnasio, se le cayeron las paredes, vidrios, tuberías rotas, pero dentro de la magnitud de lo que pasó en la ciudad, los daños nuestros son menores, que son, o sea, son reparables sin, o sea, mira todas las paredes aquí agrietadas, o sea, esto en verdad no es nada, no es, o sea, tenemos que, nuestros ingenieros van a venir a recorrer todo, pero son así, pues, ellos tienen que analizar, ir viendo qué es lo que pasó. Y así como está el club, me imagino que también el colegio debe Todo. tener algunos daños. Sé que Talma Cohen está como parte de la comisión, ella es ingeniero, he visto algunos de sus videos donde... Está metida en la comisión de ingeniería y en la mesa, porque si alguien sabe de cómo construir aparte, son ellos. Entonces, eh, eh, todo el mundo está poniendo de su parte. Bueno, ahí está, acá, mira, ahí pasó un perrito por ahí, espérate mejor para que veas. Aquí hay otro salón de ping-pong que habilitamos para, para la gente que estaba allá, los movimos hacia este lado del club para poder tener un poquito de normalidad. Ya la mayoría de la gente las hemos ubicado en el Beitabot, en edificios, en casas, pero mira que aquí todavía hay gente. Mira, Wow, wow, o sea que este, todavía al día de hoy tienen gente que sí, está viviendo estamos, en Hebraica. sí, sí. Pero bueno, hemos logrado como un espacio de normalidad hacia abajo del club para que la gente pueda, como dijo Marcos, salir de esta, y los niños y todo, y nadie ve esta parte sino nosotros, pues. Ese es el básicamente lo que está pasando aquí en Hebraica. Como te digo, lo más grave son lo que no estamos viendo, que son los 95 o 100 o no sé cuántos apartamentos que están afectados, porque también tu apartamento puede estar perfecto, pero si el edificio está inhabitable, te fregaste. O al revés también, el apartamento puede estar destruido, pero si el edificio estructuralmente se encuentra bien, el apartamento es recuperable, ¿correcto? Correcto. Todavía no tenemos esa parte, es la comisión de reconstrucción la que va a hacer eso muy detalladamente, con ingenieros muy calificados y, y con mucha supervisión para entender, pero definitivamente ya los videos y las fotos que yo he visto de los apartamentos, o sea, yo no soy ingeniero y te digo que no son recuperables. O sea, entiendo que muchos en los 19 o 20 apartamentos son de edificios que se destruyeron
y en los 80, son cosas que ahí sí hay que analizar qué es una pared o qué es ya irrecuperable o qué es lo que pasa en cada uno, que eso es la labor de esa comisión, pero los daños son muchos y las instituciones también sufrieron. Dime. Bueno, vamos a mostrarles el Ávila, pues, para que se Ay, recuerden. nuestro Ávila. La gente me pregunta por qué todo venezolano tiene que tener la vista al Ávila. ¿Qué significa el Ávila para nosotros? El Ávila es libertad, es paz. Ahí estamos, esto es un oasis lo que tenemos aquí. Wow, wow. Gracias, David, Bueno, gracias. David, quiero que me digas, porque empezamos el programa diciendo cómo antes de cumplirse la hora de lo acontecido, tú ya habías recibido llamadas y te preguntaban cómo puedo ayudar. Yo quiero hoy que nos digas los que te estamos viendo en vivo, los que te verán al finalizar el live, porque lo voy a postear en mi cuenta, cómo podemos ayudar. Bueno, en verdad necesitamos recursos porque esto no es normal y yo creo que la mejor manera es con Friends of Yahad, que son directamente nuestros aliados en Estados Unidos y ellos nos dirigen todo la ayuda que ellos puedan hacia nosotros. O sea, yo creo que por ahí es la vía más oficial para ayudarnos y que nosotros ayudemos. Sé que también están habilitadas otras fuentes de ayuda. Habíamos hablado de Keren Ayesot, habíamos hablado también de Witso. ¿Están recibiendo ayuda también directamente de ellos? Bueno, eso se encarga ya no tengo los detalles, sé que Okay. todo el mundo ha llamado. Jewish Federation. O sea, todo el mundo ha llamado y están en contacto con mi hermano, con Isaac y con los demás directivos. Estuvo la gente de la Joint, de la JDC aquí en Caracas con nosotros, viendo los daños, viendo la comunidad. Estamos en contacto con todos y ahorita hay más llamadas, pero la situación es compleja. O sea, aquí se ve todo muy bonito, pero el problema no es en Hebraica exactamente. El problema son para las 90 familias y todas las instituciones que quedaron afectadas. O sea, el Beit Avot está a full capacidad con gente ahí durmiendo cuando no estaban durmiendo ahí. Tenemos gente en hoteles, tenemos gente en casas de familias. O sea, es una situación compleja que requiere de muchos fondos económicos para poder sobrellevar esto. Invito a todas las personas a colaborar. Voy a poner el link del GoFundMe de Yad Keilot para que los fondos lleguen directamente a nuestra comunidad. Sé que están en buenas manos y sé que el dinero va a llegar a donde tiene que llegar. Eso es muy importante. También quiero invitar a las promociones. Aquí tengo mi otro libro. Esta es mi Biblia, nuestro querido colegio, que hoy en día es vecino de Hebraica. Antes estábamos en San Bernardino. No sé qué le pasó al colegio de San Bernardino. ¿Tienes alguna noticia? Todas las instituciones tienen algún tipo de daño. O sea, hasta en el Shabbat que estuvimos en la TIDE, en Altamira, en Los Palos Grandes, tienen daños ellos ahí. No tengo mayor detalle porque no soy parte de la comisión de infraestructura, pero hay daños. Sé que la Unión Israelita se le explotaron columnas, las escaleras laterales, o sea, hay daños en todas partes, pero lo que más preocupa ahorita son las familias que están pasándola mal. Eso es la mayor preocupación que tenemos, de verdad. Nosotros como promoción, quiero invitar a las promociones que me escuchan del Colegio Moral y Luces Herzl Bialik, también a hacer o a evaluar si hay algún daño con algún miembro de su promoción y poder hacer una donación familiar. Yo entiendo que todo el mundo se ha puesto a la orden y se ha portado a la altura, pero la necesidad es grande. Lo que les puedo decir es que está... un momento, que aquí alguien quiere saludar también, no sé, quiere salir. Vamos a ponerlo. A ver quién. Vamos a ver.
No, ya Roberto salió. Ahorita está aquí Baruch. Ah, mira, Baruch, aquí tenemos a Baruch, gracias, gracias por todo lo que hacen. Cuéntanos. Hola, Vamos, y Tamara. aprovechemos que aquí está Sofía de Cadena para que nos cuente qué ha pasado. Bueno, ahorita estamos, ya el grupo de rescatistas de cadena se fue de Venezuela porque la fase de rescate como tal se culminó y estamos entrando en una segunda fase que estamos evaluando las necesidades de los refugios, a ver qué necesidades están siendo cubiertas y cuáles no, y en qué gap puede entrar cadena para atender los huecos donde no están siendo atendidos, y evaluando también una tercera fase a largo plazo para poder apoyar en el tema del refugio y protección que van a ser refugios como mucho más sólidos de lo que podemos estar viendo ahorita, que son carpas y cosas como que muy temporales, para tratar de ejecutar un proyecto a largo plazo con refugios mucho más sólidos, porque esto va a ser una crisis que va a durar un buen tiempo. Entonces, bueno, creemos que por ahí van a ir los... Y bueno, se me olvidó decirles que Roberto Cohen también es el tesorero de Hebraica, encargado aquí de cuidar las platas. Gracias, Roberto, gracias. Aquí estamos trabajando todos por el mismo labor. Ha sido... Y Baruch que tiene aquí a su madre y a su hermana, por favor. Baruch aquí está, parado sin que hacer te quieren nada. ver. Baruch está viendo a los demás trabajar. En verdad, todo el mundo, o sea... Bueno. Se nos fue la voz. Sí, ya, porque volvimos. David, te quiero hacer una pregunta. Dime. Si dentro de 20 años alguien recordara lo que pasó en Venezuela, este fatídico 24 de junio, y la labor que hicieron ustedes, ¿qué te gustaría que dijera de cómo la comunidad de Venezuela respondió? Bueno, no sé, de verdad. Yo creo que siempre hemos respondido como ha tenido que hacerse. O sea, nunca vas a oír que la comunidad judía, o sea, lo ha hecho mal, pero es gracias a todas las comunidades y a todos los amigos que nos ayudan a hacerlo bien. O sea, la gran cantidad de llamadas de comunidades de otros países, de Brasil, de México. O sea, yo no quiero, es que peco por no nombrar a tanta gente, pero es que inmediatamente te digo, al otro día, 350 colchones, 1000 cobijas, 1000 almohadas. O sea, no tengo que llamar. O sea, no hay que llamar. Ellos llaman, la gente nos llama, mira, tengo 350 colchones, tengo 1000 almohadas, tengo 1000 cobijas, lo que necesiten. O sea, nadie, y de las demás comunidades del mundo que no se comunican conmigo directamente, algunos sí, algunos no, todos los venezolanos que eran miembros de la comunidad de afuera están viviendo esto preocupados como si estuvieran aquí, incluida tú. Amén. David, te quiero leer algunos de los comentarios de las personas que han estado contigo hoy. Solo lee los buenos, por favor. Comentarios de aliento. Bueno, tenemos aquí Benjamín, a mi querido Benjamín, que para mí ya es familia, Benjamín Schomstein, Am Echad, somos un solo pueblo, unidos siempre. Richard Toledano, un mensaje muy lindo. Muchas gracias por el liderazgo de Hebraica y el resto de los dirigentes comunitarios por su rápida actuación ante esta tragedia. Seguimos teniendo la mejor comunidad del mundo. A mí se me salen las lágrimas. Excelente entrevista, dice Alberto por aquí. Melita, yo con mis ojos aguados, con ganas de estar allí ayudando. Cecil, Baruch, siempre bien verlo activo, ayudando en Hebraica. Sigo por aquí leyendo. Bravo, bravo David, Cola Cabot, como dice el himno de nuestro colegio. Adelante, marchemos unidos. Wow. Sigo por aquí, bueno, aquí Steven, tu primo, tenía que unirse Steven y Joe, que siempre están aquí. Bueno, aquí ven la labor de sus primos en binomio, el binomio al cuadrado, que está aquí dirigiendo en estos momentos la comunidad de la mano de Isaac
Benjamín. Adriana Coriat, gracias por este programa. Tenemos nuestro corazón con nuestra comunidad en Venezuela. Sulamita Leching, mucho mérito a David Mishkin y a su equipo por su enorme labor. Cola Cabot. Sigo leyendo. Mary Chocrón, aplausos de pie, no hay palabras. Isaac Gelman, Cola Cabot a David y a todo su equipo. Rita, una comunidad única. Gracias, Rita. Britty Belferman, qué increíble todo lo que están haciendo y cuánta ayuda están dando. Cola Cabot. Gilda Schlesinger, orgullosa de pertenecer. Rita, nuevamente, impresionante. Felicitaciones, David. Cola Cabot. Sandra Kaplan, extraño Hebraica. Todos extrañamos Hebraica. Sigo leyendo por aquí. El gran Marcos, Natalie Schlosser, quien nos había ya dado pues la reseña de la menorá. Rafael Aneas, a quien ya saludé, gran amigo tuyo. Cam Latis, bravo David y a todo su equipo. George Dieman te saluda. Karen Seituni, increíble la organización y el trabajo en equipo. Nelson Cohen, qué buen trabajo David. Jackie Sarshalom, excelente trabajo. Analito Ledano, gracias por todo, la mejor comunidad. Clement William Cohen Abadí, bravo David, superaste lo esperado. Eso no sé cómo tomarlo, Billy. Aquí sigo con mensajes, excelente entrevista desde la distancia, agradecida con Hebraica y con sus colaboradores, Janet Sánchez. Por aquí, Ethel Milgram, admirable trabajo y dedicación. Emilio Guerras ya leí su mensaje, gracias Emilio por estar. Vi los videos de las entregas de las comidas, Sandra Kaplan, igual los vamos a colocar por aquí. Sigo Debbie Batesman, qué ganas de estar allí ayudando, todos queremos estar ahí ayudando. Cola Cabot, sigo por aquí leyendo, voy para atrás, somos la mejor comunidad del mundo, sigo por aquí, espérate, se me frizó, aquí está. Alberto Strulovic, excelente entrevista David y equipo, gracias por la dedicación, se agradece. Y por aquí dice Raquel Porta, hay que agradecerle a Yalet por darle el mando, yo a David siempre. De tu esposa, tu querida esposa, qué bonito mensaje. Dice, todos somos buenos, dice por aquí, sigo leyendo. Pueden seguir haciendo noticias semanales para ver cómo sigue la situación. Gracias por todo su apoyo, Catherine. Bueno, por supuesto, si David me lo permite, nos podemos volver a conectar con muchísimo gusto y seguir informando. Yo te mando lo que tenga, te agradezco, Tamara, de verdad. Agradezco a todos los comentarios, agradezco, entiendan que si no mencioné a Ana, es que hay demasiada gente que tengo que agradecer y no quiero pecar y dejar de ofender. Pero aquí tengo G.K. Mishkin, el mejor. No podía dejar de nombrarla. También mi hija se ha matado ahí en el centro de acopio con todas las niñas. O sea, eso es algo de verdad impresionante. Lo que yo he visto de la comunidad, de todo el mundo dedicado hasta medianoche ahí, los jóvenes, todos dedicados en qué ayudo, en qué hacemos, o sea, organizados, una belleza. No tengo palabras para es que hay que vivir lo que uno está viendo aquí, pero también las historias que he visto y los cuentos que me han contado. O sea, el otro día yo estaba caminando yo por el club y se me acercó una señora, me abrazó llorando, me dijo, mi mamá de 102 años durmió aquí en el club 2 noches, no tengo palabras para agradecerles, ahora tienen esta Macabilandia gratis, están mis nietos, o sea, con lágrimas en los ojos. O sea, yo te digo que el David normal no estaba acostumbrado a esto y he aprendido ahorita una fase de David de esto que es duro porque hay mucha necesidad, hay que oír a la gente, hay que buscarle soluciones.
todo el mundo escribe por un problema. No duermo. ¿Oíste? Amén, David, amén. Dios, repito, Hashem te puso ahí por algo y estás haciendo una labor extraordinaria tú junto a los 3 mosqueteros. Por favor, vamos Y, a recalcarlo porque si no, después me va a salir un regaño. y además, junto a ese admirable equipo que te acompaña de la comunidad, los que no son de la comunidad, y como bien tú lo dijiste, Hebraica es un lugar que en estos momentos está abierto para prestar ayuda a todo el que la solicite. Eso lo has recalcado desde el inicio del programa y quiero cerrar diciéndolo, donde nosotros estamos para ayudar no solamente a los de nuestra comunidad, sino ayudar al país de los brazos abiertos, al país que nos abrió las puertas, al país donde vinieron y llegaron tus abuelos, llegaron mis padres, llegaron los abuelos y los padres de tantos correligionarios de la comunidad, donde llegaron sin nada y llegaron de una destrucción, donde les quitaron casa, les quitaron todo, dignidad, todo, y Venezuela abrió las puertas para nosotros y en estos momentos es nuestra obligación moral de darle y tenderle una mano a nuestro querido país Venezuela. Bueno, o sea, te ratifico nuevamente, el centro de acopio no es para la comunidad, o sea, es para el país, o sea, no es un centro de acopio comunitario, eso está en coordinación para mandar a todas partes. Eso para aclararlo, y sí, de verdad, muchas gracias a todos. Yo sigo y cualquier información te la hago llegar, pero sí estoy agradecido, nos sentimos afortunados y de verdad creo que vienen tiempos mejores. La emoción de tener la delegación de Israel aquí no es normal y esperamos, de verdad yo espero que vengan tiempos mejores para todos y que todos los de la comunidad se devuelvan porque tenemos espacio, hay oportunidades y el club está para todos, siempre. Es la casa grande de la comunidad. Aquí viene todo el mundo, todos, están bienvenidos. Gracias, David. Gracias por este espacio. No, gracias a ti. Ayudemos de la manera que se pueda a la comunidad, donemos. Voy a poner el GoFundMe en este momento. Y gracias por hacer esta conexión con nosotros y por hacer este recorrido, repito, como tú lo dijiste, a nuestra casa hebraica. Gracias de verdad. Saludos a todos. Un abrazo. Bye. Feliz domingo. Chao.